Hola de nuevo, vamos a ir con el último tipo de distancias entre dos objetos. Ya hemos visto anteriormente que hay una en particular que nos ha dado problemas, que es la distancia entre un punto y una recta, que teníamos tres métodos y había que hacerlo de una serie de formas distintas, y el resto eran pues aplicar unas fórmulas y de alguna manera eran relativamente sencillos. ¿Qué nos queda por hacer? Nos queda por hacer la distancia entre dos rectas, que de nuevo tendrá una serie de métodos distintos para hacerlo y de nuevo va a ser ligeramente complicado. Son los dos tipos de problemas difíciles: distancia de un punto a una recta y distancia entre dos rectas. Para verlo, como siempre, vamos a compartir pantalla y vamos a analizar un poco la casuística que puede ocurrir entre dos rectas. Lo primero de todo es analizar la posición relativa y ahí tenemos las siguientes opciones. La primera de ellas es que la recta R y la recta S sean casualmente secantes. Si ocurre esto, la distancia entre ellas es igual a 0 y no habría nada más que hacer. Ahora, ¿qué ocurriría si la recta R y la recta S fuesen coincidentes? Pues un poco lo mismo que antes. Volveríamos a tener que la distancia entre ellas evidentemente es 0. Y si la recta R y la recta S fuesen paralelas, la distancia entre ellas se podría calcular de la siguiente forma. Fíjate que al ser paralelas las dos, podemos tomar un punto cualquiera que queramos de una de las rectas, por ejemplo PR de la recta R, y calcular la distancia de PR a la otra recta. Es decir, podríamos volver al ejemplo que hicimos hace unos cuantos vídeos, que es distancia de un punto a una recta. No nos simplifica mucho las cosas porque te recuerdo que este es el tipo de problemas que es complicado. Hay que hacerlo con uno de los tres métodos que ya vimos anteriormente. Pero claro, el caso interesante es qué ocurre si R y S se cruzan en el espacio. No se cortan, sino que se cruzan en el espacio, que es lo que siempre dibujamos así. Así pues, vamos a situarnos siempre en este caso, en el caso en el cual se cruzan, y ya el paso 2 es analizar los métodos, diferentes métodos, para este caso en particular. Entonces, vamos a ir al primero de ellos. Vamos a verlo quizá en GeoGebra, que es un poco lo más sencillo. Entonces vamos a escribir aquí dos ecuaciones de dos rectas, borramos todo lo anterior y vamos a escribir un par de puntos y un par de vectores para generar las rectas como siempre. Punto A de la primera recta, por ejemplo, el 1, 2, 5, y el vector de la primera recta, vamos a llamarle por ejemplo VR, que sea menos 1, 1 y menos 2. Ahí tendríamos ya la primera recta, sería la formada por el punto A, y el vector VR. Podemos ya ocultar tanto una cosa como la otra y fabricamos la segunda recta con un punto 2, menos 1, 3 y con un vector VS que va a ser menos 2, 1, menos 2. Luego haremos este ejemplo en papel para que veas cómo se haría, pero la idea es esta. Aquí tenemos la segunda recta que parte del punto B y tiene por vector VS. Entonces podemos ya ocultar punto y vector y ahí tendrías tus dos rectas. Vamos a intentar que se vea lo mejor posible. Se ve perfectamente que no son rectas paralelas, no son rectas coincidentes ni mucho menos. Vamos a pintarla de algún color así distinto para que se vean bien las dos. Vamos a ponerle el nombre a las rectas para que se vea suficientemente bien, y el método que vamos a utilizar ahora, el método del plano paralelo, consiste esencialmente en lo siguiente. Vamos a calcular un plano paralelo a esta recta R que contenga a esta recta S. ¿Qué significa eso? Pues para calcular ese tipo de plano, vamos a llamarle P, por ejemplo, es un plano que tiene como punto de origen un punto de la recta S, por ejemplo el punto B, y como vectores directores tiene al VR y tiene al VS. Entonces ahí tendrías tu plano paralelo. Claro, ¿para qué hemos hecho esto? Pues fíjate que ahora mismo el problema lo hemos cambiado a cuál es la distancia entre un punto cualquiera de la recta R y el plano pi que acabamos de calcular. Y como ahí tenemos una fórmula en particular para hacerlo, el problema se queda totalmente resuelto. Vamos a ver todo esto que hemos contado en el papel. Aquí tenemos las instrucciones. Vamos a calcular un plano paralelo a R que contenga la recta S, al que llamaremos pi. Vamos a tomar un punto cualquiera de la recta R, al que llamaremos P. Y para hacer la distancia entre las dos rectas, lo que haremos será distancia entre este punto y ese plano auxiliar que hemos calculado. Vamos a ver un ejemplo concreto. Ahí tenemos las dos rectas. Ya sabes que el paso 1 es la posición relativa. Entonces rápidamente, como el vector director de R es el menos 1, 1, menos 2 y el vector director de S es el menos 2, 1 y menos 2, al no ser proporcionales, o bien se cortan o bien se cruzan. Hemos descartado que sean coincidentes, hemos descartado que sean paralelas. ¿Cómo ver si se cortan o se cruzan? Pues la idea más fácil es igualar los dos sistemas de ecuaciones. Fíjate que hemos cambiado el parámetro, aquí es lambda y aquí es sigma, son dos rectas distintas, y vamos a igualar las dos ecuaciones. Por ejemplo, ahí tendrías la primera, ahí tendrías la segunda, la i con la i, e igualamos también la z con la z. Si existe un lambda y un sigma
para el cual esto se cumpla, estas tres ecuaciones se cumplan, serían rectas que se cortan en un punto, y si no ocurre esto, serían rectas que se cruzan en un punto. Simplificamos un poco el sistema, juntando los números y pasando la sigma a la parte izquierda, y por ejemplo de estas dos, si sumamos las ecuaciones, saldría que sigma es igual a menos 2, y si sigma vale menos 2, con este menos es un más 2, pasaría restando, y tendríamos que lambda es igual a menos 5. En la tercera ecuación, menos 2 por menos 5 es 10, más 2 por menos 2 es menos 4, y esto no es igual a menos 2, con lo cual las rectas se cruzan como tenía que ser para calcular la distancia entre ellas. Entonces vamos al paso número 2. Y el primer punto es calcular un plano paralelo a la recta R que contiene a la recta S. ¿Cómo se hace eso? Pues S es un plano que tiene como vectores directores estos dos, y como punto, ya que tiene que contener a la recta S, un punto de la recta S, que sería 2, menos 1 y 3. Y con estos ingredientes pues ya debería ser capaz perfectamente de calcular la ecuación de ese plano. Vamos a tomar esto por aquí y simplemente, pues como ya hemos visto en vídeos anteriores, para calcular ese plano tenemos x menos la x del punto, y menos la y del punto, z menos la z del punto, y ahí tendrías el menos 1, 1 y menos 2, primer vector, menos 2, 1, menos 2, segundo vector, y todo ello igual a 0. Para resolver este plano, para mí lo más sencillo es x menos 2, que multiplica a menos 2 más 2, que es 0, más sencillo, más rápido, menos y más 1, que multiplica a menos 1 por menos 2, que es más 2 menos 4, que sería menos 2. Y por último, z menos 3, que multiplica a menos 1 más 2, que es 1. Y esto igual a 0. Fíjate un poco que siempre en estos pasos voy muy despacito, con mucho cuidado, porque es muy frecuente que te equivoques con este tipo de operaciones. Al final, muchos de los errores de estos temas vienen, por ejemplo, lo que acabo de hacer, menos por menos es más 2i, más 2 más z y menos 3 igual a 0, por tanto nuestro plano tendría esta pinta de aquí. Claro, ¿qué vamos a hacer ahora? Si esta es la recta R y esta es la recta S, lo que acabamos de hacer es un plano que estaría más o menos por aquí, este es pi, pero si tomamos un punto cualquiera, vamos a llamarle PR de esta recta, la distancia de ese punto a ese plano es la misma que la distancia de esa recta a esa recta. Para tomar un punto de la recta R, simplemente venimos por aquí arriba y elegimos uno cualquiera, 1, 2 y 5, con lambda igual a 0, 1, 2 y 5 sería un punto de esa recta, 1, 2 y 5. Y finalmente la distancia entre R y S es la misma que la distancia entre PR y nuestro plano auxiliar que acabamos de calcular, que es este que tenemos aquí arriba. Abajo tendrías la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 4 más 1, y arriba tendrías 2 que multiplica a la y del punto, que es 2, más z, que es 5, y a esto le restamos 1 y calculamos. 2 por 2, 4, 4 y 5 son 9, menos 1 es 8 en la parte de arriba, y abajo tienes una raíz de 5, por tanto ya distancia entre R y S será 8 raíz de 5 partido por 5 unidades. Ya ves que son muchos pasos, es un cálculo ya un poco más laborioso, pero bueno, se presupone que un alumno de estas características en este curso tiene que ser capaz de seguir un razonamiento que te puede llevar fácilmente media página, una página o una cosa así. Aunque ya digo que los pasos no son complicados. Paso número 1, comprueba que las dos rectas se cruzan en el espacio. Paso número 2, calcula un plano pi que sea paralelo a esta recta y que contenga a esta otra. Paso número 3, en vez de calcular distancia entre dos rectas, calcula distancia entre un punto cualquiera de la primera y el plano calculado en la segunda. ¿Por qué? Porque tenemos una fórmula que nos da directamente esa distancia. Con esto tenemos el primero de los métodos. En el resto de vídeos veremos los otros dos. Como siempre digo, prueba a hacerlo tú por tu cuenta, prueba a hacer más problemas por tu cuenta de este estilo. Y con esto espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos ya en el siguiente.